Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los amigos y a todos los hermanos que nos están sintonizando una vez más hoy aquí en este espacio de Frente a la Biblia. Llegamos al episodio número 20 y ha sido un camino bien especial hasta aquí. Damos gracias a Dios por estos 5 meses que tenemos ininterrumpidos de poder traer a ustedes ese espacio especial en el que tratamos de dar respuestas a las preguntas y a las inquietudes que ustedes tienen, que ustedes mismos presentan durante la emisión del programa y durante la semana. Recuerdo que este espacio es especialmente dedicado a ustedes y a las preguntas que ustedes tengan que hacer acerca de las escrituras, acerca de aquel libro más vendido de toda la historia llamado la Biblia. Soy su amigo y hermano Norberto Díaz Granados, teólogo por más de 20 años y con más de 20 años de experiencia en exégesis bíblica y en enseñanza de la palabra, y hoy profesor catedrático de la Facultad de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona en la cátedra de exégesis y de arqueología bíblica. Damos gracias a Dios. Si tú estás llegando apenas a la sintonía, te doy un cordial saludo. Te invito a que me des un like, que coloques un corazoncito o algo, que te reportes para saber si me estás escuchando bien, si estás recibiendo correctamente el audio, si hay algún saludo que quieras enviar a alguien en especial, pues te invito para que aquí abajo en los comentarios anotes allí el nombre también de un amigo o de un contacto al que le quieras compartir el programa de esta noche. Compártelo también en tus grupos, en los grupos a los que perteneces, compártelo para que todos podamos interactuar hoy. Lo interesante, lo que queremos con este espacio, realmente que todos puedan participar. Haces una pregunta, yo la respondo. Si te parece aceptada la respuesta, puedes comentar. Si te parece equivocada la respuesta, puedes debatir. Si te parece confusa, puedes volver a preguntar. La intención es que todos podamos interactuar y que podamos tener una respuesta consolidada al final de la emisión de este programa. Si por algún motivo llegan después que se acabe la emisión en directo del programa de hoy, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, en absoluto. Lo que tienes que hacer entonces es, aunque llegues después de que el programa se termine, deja tu comentario, deja tu pregunta, tu inquietud, debate, escribe lo que no te gustó, lo que te parece que está equivocado, y con la ayuda de Dios, en el próximo programa, es decir, el próximo sábado, si Dios lo permite, estaremos entonces trayendo un poco más de luz al respecto de las preguntas que no te satisfacieron en la respuesta, y entonces pues tratamos de responderlas de una mejor manera. Bueno, entonces vamos a dar inicio en esta noche con las preguntas que ya tenemos acumuladas. Tenemos un grupo de hermanos que ya están aquí en sintonía, que están llegando. Los hermanos Yomar Oliveros, un saludo especial. Un saludo especial también para Sandra Blanco. Un saludo también especial para Namín Núñez Collazos en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? También un saludo especial para Alcira Lidueñas en Barranquilla. Un saludo especial para mi mamita allá en Malambo, Concord Malambo. Caterina Betancourt también en sintonía. Un abrazo, mi amor, besos. Tenemos alguna pregunta pendiente por allí desde hace 2 semanas. Vamos a tratar de responder esta noche. Karina Colmenares también en sintonía. Orofelia Tobar, mi hermana, qué bueno tenerte por aquí. Un saludo especial allá en Piedras Negras, en México. Creo que estás en Piedras Negras, no sé, pero te mando un saludo especial a ti, a tus hijas, a toda tu familia, a tus nietos, a todos. Los extraño mucho, espero un día poder volver a verlos. Dios me permita viajar nuevamente hasta Piedras Negras, allá en Coahuila, y estar con ustedes una temporada otra vez. Un saludo especial también a Rafael Púa desde Barranquilla, desde el encierro obligatorio allá en Barranquilla. El compadre, nuestro amigo, nuestro hermano, con cuñado también, Rafael Púa Cabrales. Un saludo especial a todos. Bueno, en vista de que tenemos buena recepción de audio y de video, vamos a dar inicio entonces a la contestación de las preguntas que están pendientes y las que van a ir surgiendo durante la emisión de este programa. Tenemos la primera pregunta en la cabecera del programa hoy. La primera pregunta nos las hace Caterina Betancourt Zagarra. ¿Quién será? Caterina Betancourt Zagarra, una hermana, la hermana Caterina Betancourt, mi amada esposa, hizo un par de preguntas y hoy vamos a tratar de dar respuesta a una de ellas. Esta pregunta es:
La siguiente, vamos a ajustar los cinturones de seguridad, vamos a tratar de responder, recuerde, sin sesgos, de frente a la Biblia, sin ningún compromiso doctrinal, sin ningún compromiso denominacional, sin ningún compromiso con instituciones religiosas en lo absoluto. Vamos a tratar de dar la respuesta directa, según o de frente a la Biblia. Primera pregunta, dice, ¿qué quiere decir? ¿O qué quieren decir las escrituras con la frase, a quien remitieres los pecados le serán remitidos, y a quien se los retuviere le serán retenidos? Bueno, esa es la primera pregunta de esta noche, vamos a responderla. ¿Qué quiere decir las escrituras con la frase, a quien remitiere los pecados le serán remitidos, y a quien se los retuviere le serán retenidos? Esta pregunta, reitero, nos las hace Caterine Betancourt. Caterine Betancourt nos hace esta pregunta y vamos a comenzar a dar respuesta. Esta cita bíblica aparece en los evangelios. En la mayoría no aparece como remitieres, sino utilizando perdonares o liberares, pero particularmente en Juan, en el evangelio de Juan. Vamos a ver si me puedes ayudar con el evangelio de Juan en el capítulo 20 del evangelio de Juan, versículo 21, 22, creo que es el 22 o el 23. Evangelio de Juan, capítulo 20. ¿Qué versículo es? 23. Versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Vamos a leer lo que dice. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Bueno, este versículo bíblico tiene algunas implicaciones doctrinales bastante fuertes, y muchas religiones los han tergiversado al ignorar lo que dice la Escritura, y otras lo han hecho para justificar sus prácticas religiosas. Entre esos, la Iglesia romana se ha adjudicado el derecho a que sus sacerdotes puedan perdonar pecados y puedan liberar de los pecados a las personas, pues al rebaño, a sus feligreses. No solamente la Iglesia romana hace esto, sino también muchas congregaciones cristianas lo hacen, y se han atribuido directamente el poder y la capacidad de perdonar pecados o de remitir pecados. La traducción en la mayoría de las Biblias aparece como remitir. En el Nuevo Testamento griego aparece la palabra perdonar, que parece que fuera más fuerte. A quien le perdone los pecados les serán perdonados. Esto es un versículo bastante fuerte, pero tenemos que ir directamente a una referencia que aparece en Mateo capítulo 16 para entender el contexto de lo que está sucediendo aquí en Mateo capítulo 16. Creo que es el verso 19, lo que atareis en la tierra. Sí, ese es en Mateo capítulo 16, versículo 19. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. La mayoría de las versiones bíblicas, muchas gracias, la mayoría de las versiones bíblicas dicen todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, colocando, como usted se da cuenta, el verbo en un futuro, dependiendo de la actitud o de la acción del discípulo o de la iglesia. Cuando la Biblia dice, en la mayoría de las versiones vernáculas en el mundo entero, dice lo que atareis en la tierra será desatado en los cielos, implica que el cielo está esperando actuar según la acción del discípulo o del apóstol o del ministro. Si el ministro ata, entonces el cielo ata. Si el ministro desata, entonces el cielo desata. Esta situación ha llevado a una cantidad de herejías, como el decretar de hoy en día, como el profetiza, como el declara, como el determina, como el visualiza, y todas estas cantidades de errores doctrinales y falsedades, asumiendo un poder que la iglesia nunca ha tenido y que nunca va a tener. La iglesia no tiene el poder para
cohesionar a Dios o para hacer que el cielo actúe según sus pretensiones. Por eso, en la traducción correcta de Mateo 16:19, dice: lo que ates en la tierra habrá sido atado. Eso quiere decir que sucedió en un tiempo pasado, fue atado en un tiempo pasado, y ahora la iglesia, por la revelación del Espíritu Santo, tiene la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios que ya fue hecha en el cielo, para entonces profetizarla o para entonces decirla en la tierra. Son dos cosas diferentes: saber lo que Dios ha determinado y luego decirlo, a decirlo y que luego Dios me obedezca. Son dos cosas completamente distintas. De la misma forma, en Mateo capítulo 20, versículo 23, dice: a quien le perdone los pecados, les que han sido perdonados. Léelo nuevamente, por favor. Juan capítulo 20, versículo 23. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué quieren decir las Escrituras? Con la frase: a quien remitieres los pecados les serán remitidos, y a quien se los retuvieres les serán retenidos. A cuantos perdonéis los pecados les han sido perdonados, a cuantos los retengáis les han sido retenidos. Aquí vuelve a aparecer esta conjugación verbal muy curiosa y muy directa: a quienes perdonéis los pecados les han sido perdonados. Esa conjugación está en un presente perfecto, que implica que la acción ya se hizo, ¿sí? Que ya se hizo, y que ahora que ya está hecha yo la puedo proclamar. Entonces, no es real que yo puedo perdonar pecados, o que ningún pastor, o que ningún ministro, o que ningún sacerdote de cualquier culto cristiano pueda perdonar pecados. Es falso. Nadie puede perdonar pecados. La única forma en la que se puede hacer esto, según el contexto bíblico aquí de frente a la Biblia, es la siguiente. Número uno. Ahora sí, vamos a ya aclarado estas dos cosas, vamos a entrar entonces a la respuesta. Número uno, a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo es posible? Cuando yo predico el Evangelio y predico el nombre de Cristo, le puede decir a una persona: si tú crees en el Señor Jesús, tus pecados son perdonados. Eso es inmediato. Yo no la estoy perdonando, pero estoy declarando una verdad profética, una verdad que ya sucedió en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si esa persona ha sido elegida para hacer y recibir la redención y la salvación de los pecados, ya han sido perdonados. Solamente necesitan la predicación del Evangelio para que esa persona venga al arrepentimiento y ese perdón que ya ha sido preparado de antemano se ejecute. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo predico el Evangelio, digo a una persona: si tú crees en Jesús, serás salvo y tus pecados serán perdonados, recibirás la salvación. Yo estoy siendo ese agente, promotor y declarador de un perdón divino, el cual yo no puedo entregar, pero que si tú crees en Jesús, a través de la predicación de lo que yo te estoy diciendo, eres perdonado. En el momento que tú recibas a Jesús, en el momento que rindes tu vida, yo te puedo decir: tus pecados han sido perdonados. No tienes ningún pecado pendiente. Lo puedo declarar. ¿Por qué? Porque ha sucedido en el cielo por causa de la fe. Y de manera similar, si la persona rehúsa la palabra, rehúsa el perdón de Dios, rehúsa la predicación del Evangelio, entonces yo puedo decirle: todavía tus pecados están vigentes y no has sido perdonado y necesitas el perdón de Dios. En esa situación, solamente en esa condición, se puede ver la aplicación directa de: a los que le perdonen los pecados han sido perdonados, al que no se retuvieres le han sido retenidos. Número 2. Una vez que hablamos ya en el ámbito eclesiástico como cuerpo de Cristo, se entiende que el cuerpo ministerial tiene la capacidad, y no solamente el cuerpo ministerial, sino la congregación en general, de comprender, y estoy hablando no del rubro de la iglesia, de todo el mundo, no, sino de los que son creyentes verdaderos, de los discípulos verdaderos. ¿Por qué? Porque yo podría decir que más del 90% de los que profesan tener una fe no la tienen. Así, y de pronto estoy siendo exagerado. De pronto algunos dirán: no, pero ¿cómo es posible? No, pero crean, de verdad le digo que no creo exagerar.
cuando digo que más del 90% de los que confiesan una fe no la siguen. Están ahí de relleno, están ahí solamente porque les gusta o porque tienen algún otro interés o porque, no sé por qué razón están ahí. Pero es muy pequeño el grupo de personas que realmente y verdaderamente están en una iglesia buscando a Dios con corazón sincero. Es muy poco. A ese poquito de personas, solamente ese poquito es a los que me refiero en este sentido, que ellos podrían tener la capacidad por su madurez y por su conocimiento de Dios, por el amor que han recibido de Dios, podrían tener la capacidad de determinar qué personas dentro de la congregación verdaderamente han dado un fruto y pueden, participar en todas las actividades de la iglesia como miembros santos del cuerpo. Y ellos mismos pueden determinar quiénes no lo han hecho y necesitan un proceso entonces de disciplina, de expiación, en donde tengan que dar un fruto verdadero, porque todavía sus pecados que han sido recurrentes, ¿sí?, aún después de haberse convertido a Cristo e insisten y persisten en lo mismo, estos hermanos que son espirituales podrían tener la capacidad de decirle: hermano, usted no puede participar de esta actividad porque todavía no hay un buen testimonio. Entonces, en esos casos podría entenderse a manera eclesiástica de que el cuerpo de Cristo tiene esa potestad de juzgar si la persona es o no es, si tiene o no tiene un fruto de parte del Señor. Número 3. La tercera, cuando hacemos oración por los enfermos. O sea, aquí sí hay algo muy particular y de pronto, por eso le póngase los cinturones, de pronto lo que voy a decir no le va a parecer, pero bueno, cuando se hace oración por los enfermos, la Escritura dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y en el contexto, esto está en Santiago, vamos a buscarlo por favor en Santiago. En el contexto de la Escritura aparece una persona enferma, aparece un discípulo o un miembro de la iglesia, capítulo 5, Santiago capítulo 5, creo que el verso 14 en adelante. Verifícalo por favor antes de leerlo. Creo que es el capítulo 5 de Santiago, del versículo 14, 15. Habla de la oración por los enfermos. Entonces aquí tenemos un personaje, un hermano de la congregación, alguien de la iglesia que está enfermo, y el apóstol Jacobo o Santiago le dice a los ancianos de la iglesia, no a toda la iglesia, sino a los ancianos de la iglesia: vayan y oren por él, y la oración de fe de ustedes sanará al enfermo. Vamos a leerlo a ver qué dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia y orad por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Maravilloso. Entonces miremos aquí esta parte ya en el ministerio práctico. No toda la iglesia tiene esta facultad. Esta facultad ha sido exclusivamente dada a los ancianos de la iglesia. Ancianos que han sido establecidos en la congregación por el ministerio de los apóstoles. Bíblicamente solo los apóstoles tienen la capacidad de delegar ancianos dentro de la iglesia. Los apóstoles. Los ancianos no se eligen por votación popular, ni por dedo, ni por familia, ni por afinidad política. No. Los ancianos de la iglesia bíblicamente son establecidos por la ordenanza o por la guía de los apóstoles en cada ciudad. Entonces, estos ancianos, según la Biblia, tienen la autoridad para ir a la casa de una persona que está enferma, ungirla con aceite. La unción o la unción del aceite bíblicamente solamente es para ungir a los enfermos, y esto no lo hace todo el mundo, lo hace solamente los ancianos de la iglesia. Cuando los ancianos oran por el enfermo, ellos por su fe harán que el enfermo sea levantado de su lecho, de su enfermedad. Pero añade y dice, eso será en el nombre de Jesucristo, de Jesús. Pero añade diciendo: y si hubiere cometido pecados, ¿qué pasa? Le serán perdonados. Entonces aquí no está actuando lo que dice Juan 20:23 en el contexto de si les perdonas han sido perdonados. No, está actuando algo que sucede como consecuencia de. ¿Qué sucede? Que si el anciano va donde está el enfermo que ha pecado, el anciano va y lo unge con aceite, ora por él, esa persona va a recibir sanidad
y los pecados que tuviera le serán perdonados. Allí se aparece como una consecuencia de la acción del anciano que le ha ungido. Y aquí es donde entra esta autoridad de Cristo, cuando Jesús entrega la autoridad a sus apóstoles y luego los apóstoles delegan esa autoridad o parte de esa autoridad en los ancianos para que sanen enfermos a través de la imposición de las manos, ungiéndolos con aceite. Y número 2, para que en medio de ese actuar, aún los pecados que hubieran cometido les sean perdonados como consecuencia de que el anciano estuvo allí para hacer ese acto. Entonces, en ese aspecto es en lo que el apóstol Juan se refiere cuando dice: a quien le retuviere los pecados les serán retenidos, y a quienes se los perdonen les serán perdonados. Pues en ese contexto sí entra, según Santiago capítulo 5, porque ¿qué pasa si el anciano no va? Si el anciano no va a orar por el enfermo y a ungirlo con aceite, ¿qué pasa con el enfermo? Se queda enfermo. Solamente se levantaría porque Dios lo determina así, por su libre decisión. Pero el anciano que ha sido guiado por el Espíritu Santo para ir a orar por un enfermo, lleva aceite, lo unge, y luego que lo unge, la oración de fe, no del enfermo, sino del anciano, curará la enfermedad, sanará la enfermedad que tenga esa persona, y todos los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Ahora hay muchas personas que están enfermos porque han pecado, y por causa del pecado, por causa de su maldad, por causa de su rebelión, por causa de su desobediencia, caen en un estado de disciplina, y solamente la oración del anciano a través de la unción del aceite puede impartir sanidad divina y puede impartir perdón a esa vida. Pero esto no lo puede hacer todo el mundo. Lo hacen, según la Biblia, los ancianos, y por consiguiente, por encima de ellos están quienes imparten esa autoridad, que son los apóstoles del Señor, que son los capacitados para impartir tanto la sanidad a través de la oración de fe, en la unción del aceite, cuando se unge a la persona a través de la imposición de las manos, y por su oración de fe los pecados les serán perdonados. Entonces hay otro punto que es más fuerte, y hace referencia también a la persona que ha pecado, o que ha desobedecido, o que no ha sido fiel al Señor. Hay algunos versículos que son un poco más complejos de comprender y de entender. No los voy a tratar ahora porque me demoraría mucho tiempo explicándolos, pero sí voy a dar el dato, a mencionarlo, para que lo tengas en cuenta, para que sepas lo que puede hacer el anciano. En este caso no aparece referenciado ningún anciano haciéndolo, sino los mismos apóstoles. Aún los profetas, el ministerio profético tiene esa capacidad. Y es que si una persona ha fallado, si una persona está en juicio de Dios, si una persona está en enfermedad, si una persona está en una situación crítica, caótica, por desobediencia, por incumplimiento de obligaciones, por cesación de labores, por no haber sido fiel a Dios, esa persona tiene una deuda con Dios, digámoslo así, porque ha sido infiel, porque ha desobedecido. Y posiblemente la enfermedad en la que está lo va a incapacitar y lo va a imposibilitar para que, aunque se arrepiente y pida perdón, lo haga. No va a poder hacerlo porque ya es imposible, o porque se le acabó el tiempo, porque en medio de la disciplina Dios ha determinado que ya parta de esta tierra, y esa persona tiene esa deuda pendiente. En este caso, un apóstol o un profeta puede ir a esa persona y delante del Señor remitir los pecados o perdonarlos, asumiendo él la responsabilidad que la persona no pudo cumplir. Es decir, es como colocarme en el lugar del enfermo y decirle a Dios la deuda que esta persona tiene pendiente contigo, no por pecados, sino por desobediencia o rebelión, o porque no ha hecho la voluntad de Dios en algo del servicio. Lo que esta persona te ha fallado, Señor, en este momento yo me pongo en su lugar y yo tomo esa carga. A partir de ahora, lo que le encomendaste a esa persona, yo lo recibo, para que yo sea el que lo haga a partir de hoy, y esta persona sea libre y sea perdonada, y tú puedas bien sanarla, o tú puedas bien llevártela y esa persona se vaya en paz.
Este es el punto más fuerte en el que la mayoría de las personas ignora que puede pasar, que puede hacerse, y que realmente la mayoría de los ministros no saben que tienen esa facultad para hacerlo. Y entre otras cosas, el ministro que se atreva a hacer algo así tiene que saber exactamente en qué se está metiendo. ¿Sí? Tiene que saber exactamente en qué se está metiendo, porque si toma el lugar de la persona para cumplir lo que esa persona no hizo, a cambio de la liberación o a cambio de la sanidad de esa persona, y Dios lo acepta, y esa persona es levantada, y esa persona es sanada, o esa persona igual el Señor se la lleva, esa carga queda sobre el ministro que tomó esa responsabilidad. Lo que quiere decir es que a partir de ese momento, si yo hago eso, a partir de ese momento no solamente tendré mis deberes, mis compromisos y mis responsabilidades, sino que también asumo los de la otra persona por la que oré. Ahora tengo una doble carga y tengo que cumplirla, porque si no lo hago, yo estaré mañana en la misma condición de mi hermano o de mi hermana por quien acabo de orar. A esto se refiere este versículo bíblico. Amor, espero haber dado respuesta a tu interrogante, que haya quedado clara las definiciones que ha dado. Y bueno, con la ayuda de Dios, en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, trataré de ahondar en estos puntos. Hay muchos temas por los cuales trabajar y por los cuales exponer. Entonces trataré de ahondar en estos puntos ya con un estudio más detallado para que ustedes vean la importancia, ojo a esto, la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo, la importancia de tener ancianos, la importancia de tener pastores que oren por tu alma, que te cuiden, la importancia de tener apóstoles y profetas que velen por ti, porque en un momento determinado cualquiera de nosotros va a necesitar que alguien interceda, que alguien ore por uno, que alguien perdone los pecados y que alguien le dé sanidad a través de la fe cuando uno no tenga las fuerzas para creer. Así que pertenecer al cuerpo de Cristo es una bendición. Así que si tú no perteneces al cuerpo de Cristo todavía, corre, busca al cuerpo del Señor, busca la presencia de Dios, bautízate y congrégate en algún lugar en donde la palabra del Señor sea predicada. Bueno, damos gracias a Dios, por eso termino la respuesta. Me demoré bastante, pero bueno, había que dar claridad lo más posible a esta inquietud, a esta pregunta que estaba pendiente. Si hay alguna inquietud todavía al respecto, si quieres hacer algún comentario de la respuesta que he dado, te invito por favor a que comentes, porque en 10 segundos voy a comenzar con la segunda pregunta. Si no comentas antes, pues no podré responder, no podré aclarar lo que tengas que decir. 10 segundos y continuamos con la segunda pregunta. Karina Colmenares pregunta, dice: pastor, ¿significa entonces que las enfermedades vienen por el pecado? Pero si todos pecamos todos los días, ¿no deberíamos estar todos enfermos siempre? No, las enfermedades no vienen por el pecado, Karina. Las enfermedades pueden venir por situaciones naturales. Si yo abro la nevera y estoy sofocado, me voy a resfriar. Eso no quiere decir que esté en pecado. O que el resfrío o la fiebre que me vino por causa de que yo pequé. Por lo menos ahorita estamos en una condición mundial de cuarentena. Si yo salgo o si tengo contacto con una persona que está infectada, lo más probable es que yo me infecte, y no quiere decir que yo haya pecado, es simplemente una situación biológica. Pero hay situaciones en las que Dios puede enviar, bíblicamente se ha demostrado, Dios puede enviar una enfermedad como una disciplina para que su iglesia, las personas que pertenecen a su cuerpo, caigan en cuenta de lo malo que han actuado, recapacitemos y nos humillemos al Señor y nos arrepintamos. El mismo apóstol Pablo dice en la escritura que tenía una enfermedad, y el apóstol Pablo se refiere a ella como un mensajero de Satanás que Dios lo había permitido allí, y cada vez que quería venir lo abofeteaba. Y el apóstol Pablo en 3 oportunidades le había orado a Dios para que lo sanara, para que lo quitara de él, y Dios le dijo: bástate mi gracia. Es decir, Dios nunca sanó al apóstol Pablo. La historia, los historiadores del primer siglo, del segundo siglo, aclaran diciendo que la enfermedad que el apóstol Pablo tenía era una infección crónica en sus ojos, que le hacía permanecer como si tuviera una conjuntivitis muy severa, día, tarde y noche. Imagínense una persona con conjuntivitis.
con una inflamación de la conjuntiva bien crónica. Día, tarde y noche el apóstol Pablo se la pasaba llorando los ojos, con lagañas, los ojos pegados, con inflamación, una infección bastante terrible, y él se la pasaba con eso. Luego se le iba por ratos y volvía nuevamente y le caía otra vez esa infección, y por eso una de las iglesias, el apóstol Pablo dándole agradecimiento en la doxología, en una de las cartas que les escribe, el apóstol Pablo le dice: yo sé que si por vosotros hubiera sido, me hubieran dado sus ojos para que yo no, si para mí me hubieran regalado sus ojos. Y esto él está diciendo: yo sé que ustedes me aman tanto que si fuera posible ustedes hubieran cambiado sus ojos por mí para yo no padecerlo. Entonces la enfermedad no hace parte siempre de una disciplina de parte de Dios por el pecado, sino que tiene generalmente condiciones biológicas, o por un descuido o por algo genético. Ahora aclaro, la mayoría de las veces bíblicamente, cuando Dios envía una enfermedad a una persona, lo hace porque es su hijo. Dios generalmente no envía enfermedad a personas que no sean sus hijos para perfeccionarlos, o a personas con las que Él no tenga un propósito. No lo hace, no le importa a esa gente, pero sí le interesa a las personas con las que Él tiene un propósito, a los que son sus hijos, y a ellos son los que disciplina de esta manera generalmente en la Escritura. Alex Pérez hace una pregunta. Dice: pastor, cuando uno entra en desobediencia con el Señor, que es una de las razones más fuertes para sentir la ira del Señor. No entiendo tu pregunta, Alex, si puedes terminarla. No sé si terminaste la pregunta, no sé ni qué decir. Bueno, damos gracias a Dios. Continuamos entonces con la segunda pregunta. Wilman Cera desde Nueva Jersey nos pregunta, en línea con la pregunta anterior. Esta pregunta la dejó la semana pasada. En línea con la pregunta anterior, ¿actualmente coloca Dios en nuestro caminar personas con los 5 ministerios para edificar nuestras vidas, o necesitamos necesariamente una estructura de templo? Gracias. Bueno, Wilman, para aclarar, la estructura de templo, creo que te refieres al edificio, ir a congregarte en un edificio con muchas más personas. Bueno, número uno, los templos no son necesarios. Los templos bíblicamente no son necesarios. Los templos se han construido por la conveniencia humana y para tener un lugar en donde nos podamos reunir en común acuerdo para alabar a Dios. Pero los templos no son necesarios, no son obligatorios. Bien te puedes reunir en casa, bien te puedes reunir en la casa de otra persona y compartir con la iglesia en cualquier lugar, debajo de un árbol, a la orilla del río, en la playa, en un bus, en un parque, en la calle, en tu casa, en una habitación, en un hotel, en un salón alquilado o en un lugar que compren para que sirva para estos menesteres. Dicho esto, ¿qué sí se necesita? Se necesita que los 5 ministerios actúen en la vida del creyente, porque solamente a través de los 5 ministerios va a venir la edificación hasta la medida de la estatura del varón perfecto, para alcanzar la plenitud de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 4 versículo 11. Dice que Él mismo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra o para el servicio del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, ese es el versículo 12, dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como creyentes individuales, si yo creo en Jesús de manera personal y me quedo en mi casa encerrado toda la vida, pues mi fe en el Señor me va a salvar. Pero si yo quiero crecer y ser perfeccionado para poder servirle a Dios, si yo quiero crecer y ser perfeccionado en el conocimiento y en la sabiduría y en la experiencia de la administración de la gracia de Dios, necesito sí o sí ser formado, ser instruido y capacitado por los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo cual quiere decir
que si me congrego en un lugar donde solamente hay un ministerio, solamente hay el pastor, me están haciendo falta 4 partes de esa gracia y mi crecimiento será incompleto. Si solamente hay evangelistas evangelistas y pastores, igual me están haciendo falta las otras partes de la gracia que requiero para poder alcanzar la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, la unidad de la fe, y para poder llegar a ser capacitado plenamente para la obra del servicio en el ministerio. Necesito los 5 ministerios, Wilman, no un edificio, sino a los 5 ministerios que el Señor estableció en la iglesia para poder ser edificados y perfeccionados. Bueno, entonces aquí continuamos con otra pregunta. Vamos a la tercera pregunta rápidamente. Si tienes algún comentario de la respuesta que acabo de dar a la pregunta de Wilman Cera, por favor escríbela rápidamente. Y continuamos ahora con la siguiente interrogante de esta noche. Vamos a ver, José Martínez, un cordial saludo para José Martínez, para Yurecita Pinto también, un cordial saludo. También está en sintonía. ¿Quién más? Diana Barajas también la tenemos aquí en sintonía, nuestra hermana Diana, un cordial saludo. Bendiciones, dice buenas noches, bendiciones. Karina dice, pastor, ¿a qué se refiere cuando usted dice que hay personas que a Dios no le importan? ¿Acaso Él tiene acepción de personas? Bueno, ya respondo eso. Diana Barajas comenta, pastor, quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo empieza a obedecer el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y uno como persona de repente tropieza en el sentido de que interrumpe ese propósito? ¿Qué puede pasar allí? Bueno, vamos a responder la pregunta de Karina primero. Dice, ¿a qué se refiere usted cuando dice que las personas que a Dios no le importan? ¿Acaso Él tiene acepción de personas? No, Dios no tiene acepción de personas en lo más mínimo. Cuando dije que a Dios no le importaban estas personas en el contexto de la respuesta de ahorita, es que a Dios no le interesa mandarle una enfermedad de una persona con la que Él no tiene un propósito o que no es su pueblo, que no es su hijo como miembro de la iglesia. A Dios no le interesa gastar tiempo, digamos así, enfermando a alguien que no va a entender por qué está enfermo, que no se va a arrepentir por la enfermedad, porque realmente no hay forma de que el Espíritu Santo le redarguya, porque sencillamente no está en él. Ahora, Dios no hace acepción de personas. En el momento que la persona aparezca en el plan de Dios, o si Dios tiene un plan con esa persona, pues lo va a hacer, ¿sí? Directamente por causa del propósito. Pero si no hay un propósito específico y dentro de esos propósitos aparece la salvación, si no hay un propósito específico, Dios no le va a prestar atención. Bíblicamente son muy pocos los casos en los que podemos ver a Dios haciendo algo como esto, pero en su pueblo, en sus hijos sí lo hace de manera muy consecutiva. Bueno, la respuesta para Diana, tenemos la respuesta. ¿Qué pasa si una persona de repente tropieza en lo que Dios le ha encomendado hacer? Dios tiene un propósito para la vida de alguien. La persona tropieza en el sentido que interrumpe ese propósito. ¿Qué puede pasar allí? Bueno, en el caso, voy a ver si entiendo la pregunta, en el caso de que Dios me llame a mí para un propósito y luego mi acción o mis decisiones me lleven por un camino diferente, distinto del que Dios me ha trazado en ese propósito, y me alejo para que ese propósito no se cumpla y se retrasa, ¿qué pasa allí? Pues ahí lo que pasa es que tú misma la respondiste, se interrumpió el propósito, está interrumpido pero no se ha acabado. Lo que hay que hacer, si me he alejado del propósito de Dios, es volver, es pedirle perdón a Dios, humillarme delante del Señor y retomar el camino en donde lo dejé. Y entonces el Señor que me llamó, dice la Escritura, que irrevocable es el llamamiento. Ese Dios que te llamó, ese Dios que te sacó, te entresacó de tu casa, de tu familia, de lo vil y lo menospreciado para hacer contigo algo,
ese Dios que te llamó a pesar de que tú te hayas ido o a pesar de que yo me haya ido, en el momento que vuelvo arrepentido, mientras que esté con vida, ese llamamiento estará vigente para yo poderlo retomar y una vez arrepentido comenzar a caminar de la mano del Señor para que ese propósito se cumpla. Así que eso es lo que hay que hacer. Si me he apartado del Señor, puedo volver hoy arrepentido y pedirle perdón al Señor y comenzar de nuevo el camino para que se cumpla su propósito en mi vida. Bueno, tenemos aquí una pregunta que nos hizo la hermana Alcira Ledueña de Barranquilla. Alcira Ledueña de Barranquilla dice: cuando Moisés le dijo al Señor, bórrame del libro de la vida, y el Señor le dice, al que haya pecado contra mí, ese borraré de mi libro. Sé que Él es autor. Mi pregunta es, ¿Él puede hacerlo o ya por la muerte de Jesús en la cruz, por el tiempo de gracia? Bueno, creo que la pregunta va centrada o va enfocada a que como esto pasó, esto está en Éxodo, y como esto sucedió en el tiempo de la ley, cuando Dios dice yo borraré al que peque contra mí, la pregunta es, ahora que estamos en la gracia, que ya Jesús ha muerto y ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, ¿Dios sigue teniendo el poder para borrar a quien Él quiera del libro de la vida? Pues la respuesta es sí. Dios siempre es Dios y por eso es Dios. Porque Él puede hacer lo que quiera, no hay ninguna limitante para Él. Ahora, ¿qué es lo que podríamos decir entre comillas que limita a Dios? Su palabra. Cuando Dios dice algo, Él no se retracta. Y cuando Él determina hacer algo, lo hace, ¿sí? Entonces, basándonos en las mismas palabras del Señor, cuando dice cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, pero mis palabras no pasarán, y cuando nos dice que Él es inmutable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, cuando la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tenemos una certeza clara, y es que Dios no va a cambiar. El Dios que le dijo a Moisés, yo borraré del libro al que peque contra mí, es el mismo Dios que dijo que todo aquel que estaba escrito en el rollo de la vida del Cordero sería salvado. Entonces, realmente considero por la evidencia bíblica de que esta conversación que tuvo Dios con Moisés fue una conversación de dos personas, ¿sí? Digámoslo así, vamos a antropomorfizar a Dios. Y Dios hablando con Moisés le dijo, yo voy a borrar el que yo quiera, el que peque contra mí voy a borrar. Pero sí cabe hacer la aclaración de que Él se está refiriendo a un pueblo que se mueve bajo la ley y de un pacto que es distinto al nuestro, y esto es Israel. Dios enfáticamente se está refiriendo a el pueblo de Israel, no a la humanidad entera, sino solamente a esa generación que estaba en el desierto. Dios tiene la potestad de borrar a quien quiera, lógicamente Él es Dios, pero la verdad es que una vez que el rollo de la vida del Cordero se escribió antes de la fundación del mundo, y todo aquel que está escrito en el rollo de la vida del Cordero, ni siquiera durante el tiempo de la gran tribulación, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 creo que es, Apocalipsis 13:8 si no me equivoco, dice que los que están inscritos en ese rollo nunca adorarán a la bestia ni al anticristo, porque están escritos en el rollo de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, el hecho de que tu nombre y el mío aparezcan escritos en el rollo del Cordero, en el rollo de la vida del Cordero, da la garantía de que nadie nos va a borrar de allí. Por eso la salvación es eterna, porque se determinó la salvación para tu vida en la eternidad antes de la fundación del mundo. Continuamos entonces con otras preguntas que hayan, a ver si tienen alguna otra inquietud. Bueno, por aquí me está escribiendo el compadre Rafael Púa, dice que ¿qué me comentas de los interrogantes que te planteo arriba? Bueno, vamos a subir arriba a ver cuáles son los interrogantes planteados. No veo ninguno. Un saludo cordial a Rafael Ortiz Díaz Granados, mi sobrino, allá también en Barranquilla. Ascanio Maldonado Matías, también un saludo especial, gloria a Dios. Obed Cantillo, saludo especial.
Gracias por estar hoy con nosotros compartiendo. José Martínez también, qué bueno, de por aquí hoy. Bueno, yo tengo a nuestros hermanos en Quilicura, Sebancap Libres en Cristo. Un saludo especial a todo este grupo de jóvenes en la localidad de Quilicura, en Santiago de Chile. Quilicura, allá en Santiago de Chile. Un saludo especial. Tuve la oportunidad de compartir con ellos algunas semanas en varias oportunidades, con el pastor, con los hijos, una familia de mucha bendición, muy especial. Tuve la oportunidad de compartir con ellos allá en su casa, en la iglesia. Una bendición realmente poder estar con ustedes durante todo este tiempo que logramos participar juntos de los misterios de Dios. Un saludo especial allá en Chile a todos mis hermanos. Yo tengo una pregunta y con esta creo que cierro esta noche. Tengo una pregunta del compadre Rafael Púa, una pregunta bastante de una introducción. Perdón, aquí tengo otras. Bueno, voy a esperar que Rafael escriba. Voy a esperar que Rafael escriba la pregunta aquí para que quede en el historial de los comentarios. Por favor, Rafael, escribe la pregunta, copia y pega la pregunta que me mandaste por el interno. La pregunta que me mandaste por el interno, copia y pégala, por favor, para que quede aquí en el historial, no se me pase. Y continúo con una pregunta que nos hizo Alex Miguel Somerson. Alex Miguel Somerson, desde la ciudad de Santa Marta, nos preguntó algo muy especial. La pregunta es la siguiente. Dice Alex Miguel Somerson de Santa Marta: quisiera saber si para Dios un día es como un año y mil años es como un día. Y dice: ¿cuánto duró la creación de Dios en el tiempo del hombre? Esas son las dos preguntas que hace Alex Miguel Somerson. Bueno, para responderte la pregunta, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿eso es cierto? ¿Para Dios es así? La respuesta es no. La respuesta es no, porque tú me estás preguntando, Alex, si un día es como un año. No, un día no es como un año. Un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Es lo que dice la Biblia. Eso está en la carta de Pedro. Por favor, vamos a mirar Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 8 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 10. ¿Qué dice? Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok, entonces la respuesta correcta para Alex Miguel Somerson es esa. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora aquí tengo que aclarar de que no está diciendo que para Dios un día son 1000 años. Aquí el lenguaje juega algo muy importante. La Biblia no dice que un día para Dios son 1000 años y no dice tampoco que 1000 años son un día. Dice, voy a repetirlo, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Se está haciendo una comparación entre dos espacios temporales muy diferentes, muy distintos. Y esta comparación se hace para que nosotros podamos comprender lo que significa para Dios el cronos, el tiempo. ¿Sí? A Dios le da lo mismo un día y le da lo mismo 1000 años. Y a Dios le da lo mismo 1000 años o un día. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es eterno. Dios, desde que Dios existe hasta hoy, para Él ha pasado un segundo. O para Él ha pasado 1000 millones de años. Da lo mismo, a Él eso no le afecta. Y a eso es a lo que se refiere el versículo. Es como un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Solamente una comparación para que nos demos cuenta lo irrisorio que es para Dios pasar 1000 millones de años, 1000 años, 5000 años en comparación a nuestro tiempo. Para Él eso es irrelevante. A Él le da lo mismo esperar 1000 eternidades como si esperara un día nada más. Porque para Él el tiempo no pasa. El tiempo solamente nos afecta a nosotros
y solamente para nosotros es una medida, para Dios no. Dios no se mide por el tiempo, por lo tanto Él siempre está en un eterno y constante presente. Para nosotros el tiempo es lineal, como si usted midiera con una cinta métrica, comienza a contar milímetro por milímetro, vaya cuente, otro milímetro, llega a 1 kilómetro, siga contando, y es lineal. Para usted llegar de aquí hasta allá, hasta el kilómetro, tiene que dar 1.000.000 de pasitos, de milímetro en milímetro, tiene que dar 1.000.000 de pasitos, 1.000 y luego pesos por 1.000 más, 1.000.000 de pasos para allá. Para Dios es lo mismo estar aquí en el milímetro y hacer así y ya llegar al kilómetro. Él no tiene que recorrer todo ese tiempo. Para Él el tiempo no se mueve en línea recta. Para Él es siempre, es constante, es lo mismo. Entonces a esto se refiere. Entonces la segunda pregunta de Alex Miguel Somerson es: ¿cuánto duró la creación de Dios en el tiempo del hombre? Pues la creación de Dios duró en el tiempo del hombre 6 días, así como dice la Biblia. No puedo inferir que por lo que dice Pedro, entonces cuando habla que el primer día entonces fueron 1000 años. No, la Biblia no dice eso. De hecho, la Escritura dice en Génesis capítulo 1, versículo 6 en adelante, Génesis capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice la Escritura que hablando de la reorganización de la tierra, al final de cada día de la creación dice: y fue la tarde y la mañana un día. Entonces cuando la Biblia dice y fue la tarde y la mañana un día, está colocando claramente tiempos de 24 horas entre un día y el otro. Fue la tarde y la mañana un día. Y cuando terminó el segundo, y fue la tarde y la mañana un día, otro día. Y en 6 días de tardes y mañanas, es decir, en 6 días de 24 horas terrestres, Dios recompuso esta creación, esta tierra, y en el 6º día hizo al hombre, creó al hombre a su imagen, según su semejanza. Entonces, esos 6 días de la creación tardaron 24 horas, hermano Alex Somerson. Gracias por tu pregunta. Si alguien tiene alguna interrogante adicional respecto a esta respuesta que acabamos de dar, será muy especial escucharte. Otra pregunta tenemos, hay varias preguntas aquí. Anita Ferrer. Anita Ferrer me hizo una pregunta, me la mandó por un audio. Anita Ferrer nos mandó una pregunta hace un par de días y me acordé ahorita y la traje para poderla responder. Dice, ella tiene solo 6 años, ¿no? 6 añitos tiene Anita. Y pregunta, ¿cómo es que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios? ¿Cómo es que va a pasar eso, pastor? ¿Cómo es que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios? Esta es la pregunta que nos hace Anita. Bueno, Anita, te voy a responder. Cuando la Biblia dice que los muertos escucharán la voz de Dios, se refieren a las personas que han partido con Él y que están hoy en el paraíso. Las personas que mueren en Cristo, o la iglesia, los hermanos que mueren creyendo en Jesús, van directamente, su alma sigue viva, y su alma viva llega directo al paraíso y están con el Señor esperando el día de la resurrección. La resurrección, cuando los muertos resuciten, esa resurrección va a suceder es en un cuerpo nuevo. Y por eso habla que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, porque se refiere a las personas que ya están con Cristo en el paraíso. Ellos están vivos allá. En el momento que Cristo venga nuevamente a la tierra y Él los llame, cuando Él llame a estas personas que han partido con Él, las cuales están vivas en el paraíso, en la presencia de Dios, ellos vendrán y recibirán un nuevo cuerpo para que todas las personas que están en la tierra los puedan ver, y entonces las personas en la tierra entiendan que han resucitado de la muerte. Y por eso dice la Escritura que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, porque aunque ya murieron en esta vida, en el momento que Jesús venga, recibirán un nuevo cuerpo, el cual será visible para todas las personas que están vivas en esta tierra todavía. Entonces, si una persona murió en Jesús y ya la enterramos, ya está allá en el cementerio, está sepultada, y mañana Cristo viene, esa persona va a resucitar con un cuerpo nuevo, y yo, que estoy vivo, lo voy a ver. Y voy a decir: ay, el hermano resucitó, pero él estaba muerto. ¿Por qué resucitó? Porque aunque estaba muerto, oyó la voz del Hijo de Dios en su venida, y por eso se levantó. Eso es lo que quiere decir Anita.
la Biblia cuando dice que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios? Bueno, he tratado de explicarlo lo más sencillo posible. Es una pregunta bastante compleja, pero he tratado de explicarlo lo más sencilla posible. Bueno, voy a tomar un poco de agua, porque ya hace sed. Por favor, regálame un vaso de agua. Vamos a ir leyendo una pregunta que tiene aquí, un comentario que tiene Rafael Púa. Bueno, hay varios. Alex Pérez dice: apóstol, yo estoy en los planes del Señor y en mi mente y en mi corazón todavía hay cosas del mundo que me llaman la atención. El Señor me ayuda a salir de ahí o yo mismo tengo que hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Gracias. Bueno, esta pregunta es más extensita. Yo creo que tenga tiempo de responderla hoy, Alex, pero la tengo pendiente. Vamos a ver si logro responder las otras que estaban adelante. Rafael Púa dice: según la tradición judía, los primeros rollos de Torá son los 5 libros del Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Fueron dictados letra por Dios a Moisés. Sí. Aparte del Pentateuco, en la Torá tenemos otros textos escritos que se consideran sagrados, pero no divinos por los judíos. En ellos se encuentran libros que fueron escritos por personas que tenían profecía, como Ezequiel o David. ¿Por qué entonces nosotros los cristianos debemos considerar que toda la Biblia fue escrita por Dios si sabemos que ha sido el texto que, ya sea por intereses políticos, sociales, religiosos, culturales, incluso personales, más manipulado, tergiversado de la historia? Me pregunto. Esto solamente es en la parte escrita. Imaginemos ahora la oral, cuando aún no existía la escritura. Cuánto se perdió y cuánto se malinterpretó de una boca a otra, de generación en generación. Cuánto de justificación pudo haber en la mano y mente de Moisés al escribir que por orden del Supremo había que pasar por cuchillo hasta los niños de vientre, por ejemplo. Entonces, ¿este libro actual es en verdad la voluntad del Eterno o es solamente un compendio de manipulación para conducir al rebaño, como acertadamente nos llaman en el texto sagrado? Bueno, la pregunta es buena, es una pregunta buena y es una pregunta que para responderla con todas las evidencias y las pruebas necesitaríamos por lo menos unos 3 años consecutivos de enseñanza, pero la voy a resumir. En base a tus comentarios que has hecho, lo primero que tengo que aclarar es que la Biblia no fue escrita por Dios. En ningún momento Dios escribió la Biblia. Dios inspiró a hombres, no menos de 40 hombres y mujeres, no menos de 40 fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. En esa inspiración, lógicamente, como en cualquier trabajo que se hace, va implícita el pensamiento, va implícito también el carácter del autor. Es como en el caso particular de las personas que cocinan. Todo el mundo tiene la misma receta. Yo te garantizo que 10 personas que reciben una receta de cocina, la misma, exactamente igual, la misma receta, la reciben y comienzan a preparar el platillo. Al final, el mismo platillo con la misma receta tendrá 10 sabores diferentes. Esta situación se da de una manera extraña, realmente no tiene explicación. De una manera extraña se da por causa de que la persona que manipula los alimentos, la que pica, la que adoba, la que hace, imprime en su obra, imprime en su platillo su esencia, imprime su naturaleza. De la misma forma sucede con la música. Puedes interpretar una melodía, una pieza musical, y todos los músicos, aunque tengan la misma partitura, van a imprimir en su interpretación, en su ejecución musical, su naturaleza, sus sentimientos, sus emociones, su frialdad. La van a impartir, la van a transmitir a través de un instrumento musical o a través de un canto. Lo mismo sucedió con la escritura. Dios, que tiene una palabra única, inspiró a más de 40 personas para que escribieran estas palabras.
Y en el momento que las personas comenzaron a escribir, obligatoriamente su temperamento, su personalidad y muchos aspectos de su naturaleza humana quedaron impresos también allí en la literatura, en lo que se escribió. Por ese motivo podemos definir qué autor escribió qué cosa y qué autor no la escribió. Entonces, por ejemplo, cuando leemos a Pedro, lógicamente en el texto griego, cuando leemos a Pedro, cuando leemos a Pablo, cuando leemos a Santiago, podemos encontrarnos que cada uno de ellos escribió la palabra de Dios de formas distintas. Pedro tenía un lenguaje más vulgar, Pablo tenía un lenguaje más sofisticado. Las expresiones naturales del vocabulario de cada uno de ellos quedaron impresas allí, quedaron trazadas. Marcos no hablaba como hablaba Lucas, y cuando escribieron los evangelios, eso no se nota en español. ¿Sí? Tengo que resaltar que en español no se nota, porque cuando nosotros leemos la Biblia hoy estamos leyendo la traducción de un grupo de personas que tienen y manejan un mismo léxico, y generalmente estos libros fueron revisados al final por uno solo, que es el que hace algo que se llama se hace una unificación, se me escapa el nombre ahora, se hace una unificación, una armonización. Gracias, Señor. Se hace la armonización del texto, y entonces cuando se hace la revisión se trata de que todas las palabras lleven armonía, y por eso se pierde la esencia y la naturaleza de cada escrito. Pero en los rollos antiguos, en el griego, en los más antiguos, se puede percibir la diferencia de la escritura entre uno y otro, porque Dios no la escribió, Dios inspiró a hombres para que la escribieran. Ahora bien, la tradición judía tiene muchos libros apócrifos, así como lo tiene la tradición de la religión cristiana. Hay muchos libros apócrifos. Sin embargo, dentro del canon de Esdras, que es el compendio más antiguo de la tradición judía, en donde aparece la Torá, que es la que bien manifiestas ahorita, Rafael. Sí, lingüística forense, claro, esa es la parte. Gracias. La lingüística forense es la que se encarga de determinar quiénes escribieron esto en el pasado. Pero entonces, la Torá, que son los 5 primeros libros del Viejo Pacto, que están establecidos por los judíos como sagrados, como canónicos. Aparece también otro compendio de libros, que son los profetas y los libros de sabiduría, Proverbios, Salmos, Eclesiastés y Cantares. Estos libros para ellos siguen siendo divinos y siguen siendo de inspiración de parte del Eterno, y son sagrados. Hay otros fragmentos que por la misma lingüística forense se pueden determinar su ¿Cómo? Sí, se puede dudar de la veracidad o de la autenticidad de estos manuscritos. Gracias, amor. De la autenticidad de estos manuscritos. ¿Por qué? Precisamente porque cuando tú lees a Daniel, tiene una estructura gramatical, tiene una forma de escribir, una forma de usar verbos, una forma de palabras específicas que son muy comunes en Daniel, y que cuando encuentras un capítulo 13 y un capítulo 14 de Daniel, y cuando encuentras entonces versículos del capítulo 7 y 9 que no aparecen en el libro original y los lees en el hebreo o en el paleohebreo, te das cuenta que no tienen la misma armonía lingüística del libro original. Entonces, aunque esté firmado por alguien llamado Daniel, automáticamente se asumen como libro apócrifo o como un libro escrito por alguien que conocía a Daniel o por un seudónimo de Daniel, y por eso están siendo dejados por fuera. Eso sucedió también con algunos fragmentos de Ezequiel y con todos los libros apócrifos que aparecen escritos en la Biblia romana en el tiempo de los macabeos, entre el año 430 a.C. hasta el año 50 a.C. Entonces, este tiempo de escrituras apócrifas se desestiman precisamente porque no guardan la armonía textual de todos los libros que ya aparecían aceptados como canónicos. Igual sucede en el Nuevo Pacto. Aparece el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, aparecen algunas cartas de Judas, el Evangelio de Tomás, aparece el Evangelio de María Magdalena y muchos otros manuscritos que posiblemente fueron escritos por ellos, pero en el momento que se hace la inspección forense de estos manuscritos,
no conservan el estilo literario, no conservan la armonía literaria, no tienen la longevidad o la antigüedad, perdón, no contienen la antigüedad arqueológica necesaria y tampoco tienen la trazabilidad documentaria para poder determinar que estos manuscritos efectivamente vienen desde el primer siglo y por lo tanto deberían adjudicársele a los autores que presumiblemente los escribieron. Entonces, como estos autógrafos no se pueden determinar, se mantienen apócrifos y excluidos del canon bíblico. Esa es la segunda razón. La tercera parte de esta respuesta es que bíblicamente el canon de Esdras se compone por 22 libros, que fueron luego subdivididos en 36, pero son 22 un libro por cada letra del alefato hebreo, desde Aleph al Tav. Entonces, todo el canon de Esdras consta de 22 libros, porque su alefato tiene 22 letras. De la misma manera, el alfabeto griego tiene 27 letras y por eso el Nuevo Pacto tiene 27 libros. Sumando los 22 y los 27, llegamos a una suma de 49 libros en total, que es el mensaje de Dios dado a la iglesia. Son 49 libros en total, que si lo vemos a la parte numérica, tendríamos el maravilloso resultado de multiplicar 7 por 7 en un plan divino perfecto de 49 libros. Y por eso el Señor Jesús en Apocalipsis habla a la humanidad y dice: yo soy el alfa y la omega, es decir, yo soy el que comenzó este pacto y yo soy el que lo cierro. Pero para Israel Él es Aleph y Tav. Por eso en Génesis capítulo 1 versículo 1 Él comienza diciendo: en el principio creó Elohim, Aleph Tav, los cielos y la tierra. Porque Dios se le reveló a Israel como Aleph y Tav, es decir, el primero y el último, y se le reveló al resto de la humanidad en el nuevo idioma que se hablaba mundialmente, en el griego koiné, se les reveló como el alfa y la omega, el primero y el último. Por eso podemos tener la certeza de que el contenido bíblico que tenemos hoy es la palabra de Dios inspirada para que hombres mortales, pecadores, con falencias, con fallas, como tú y como yo, pudiéramos recibir el mensaje de Dios. Ahora, la misma escritura dice en Salmo 119, versículo 160, parte B, 119, 160b, dice: la suma de tu palabra es verdad. Por eso tenemos que conocer toda la escritura. Y en segundo lugar, en el Nuevo Pacto, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, redarguir en justicia, a fin de que todo varón sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Estas razones bíblicas nos dan entonces la certeza de que este compendio de libros que ha llegado hasta nuestros días hoy ha sido preservado de manera milagrosa por Dios, a pesar de sus falencias, a pesar de los errores que pueda haber por las manipulaciones políticas, religiosas y imperiales. A pesar de todo eso, la palabra del Señor se ha preservado en un mensaje único, en un mensaje incontrovertible, en un mensaje innegable de la redención de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es lo único que realmente importa en todo este plan. Todo esto se resume en el amor de Dios, que Cristo vino a la cruz por ti y por mí a morir, y que si yo creo en Él soy salvo. Lo demás, hablándolo así a grosso modo, es irrelevante. Lo único importante entender es que Jesús, que es de quien se habla desde el Génesis hasta el final en Apocalipsis, dio su vida por nosotros, y ese es lo que tenemos que conocer. Ahora, por último lugar, la última parte de esto es que todos sepan de que Dios no fue ajeno a esta realidad y que sus profetas lo anunciaron. Jeremías capítulo 8, versículo 8 creo. Jeremías capítulo 8, versículo 8, el mismo profeta Jeremías hace, bien sea una denuncia o bien sea una profecía, una proclamación profética. Sea como sea, lo que él escribe aquí, porque no tenemos la forma en la que lo expresó, él dejó escrito diciendo que los escribas, la pluma mentirosa de los escribas ha cambiado en mentira
la ley de Yahvé. Vamos a leerlo por favor, Jeremías 8:8. ¿Cómo podéis decir, somos sabios, la ley de Yahvé está con nosotros? La pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Entonces aquí vemos que Dios no es ajeno a esta realidad. Dios sabía que los escribas estaban cambiando la escritura. Dios sabía que la ley estaba siendo modificada y alterada por los escribas. Y por eso hay una denuncia, ¿sí? Hay una denuncia o hay una proclamación profética diciendo que la Biblia, que el canon de Esdras en ese momento, que era el que tenían, el canon de Esdras, la ley de Dios, estaba siendo adulterado y cambiado por los escribas falsos y mentirosos. Dios lo sabía, pero aún así Él deja esta escritura para que cuando la conozcamos toda y la escudriñemos completa, podamos decir lo que dijo el salmista. Salmo 119, 160, parte B. La suma de tu palabra es verdad. Si conozco toda la Biblia, aunque la hayan adulterado, aunque hayan personas que la hayan modificado por fracciones, por partes, que hayan cambiado un verbo por el otro, un texto por el otro, Dios dejó tanto contenido que se pueden cruzar, referencias cruzadas de verbos, de textos, de versículos, de frases, de doctrinas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay tanto contenido y tanto material divino en referencias cruzadas que el que aparezcan 2, 3, 4, 5, 20, 50,000 adulteraciones no serán suficientes para torcer el mensaje central de la Biblia, porque todas las demás referencias estarán apuntándola, diciéndole eso no es, eso no es, eso no es. Y entonces allí nos enfocamos para investigar y efectivamente nos damos cuenta que fue una adulteración en tal o cual siglo y podemos entonces corregirla para presentar una palabra escrita un poco más depurada y un poco más según el corazón de Dios. Bueno, entonces con esto doy respuesta a esa pregunta de Rafael Púa y miremos los últimos comentarios y me voy porque ya se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó la hora. Aparece aquí un comentario de Alcira Isabel, dice: en la parábola del buen samaritano él habla de 2 días y vendrá el tercer día para pagar lo gastado por el mesonero. Sí, eso está escrito así en la escritura. Y por eso allí es donde se infiere que como 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, de que estamos en el tercer día porque ya pasaron 1000 años. Pero eso es simplemente interpretación. Es algo de interpretativo, más no es literal. No es algo obligatorio que tenga que suceder, es algo interpretativo, pero que posiblemente pueda pasar. Bueno, dice que Anita ya recibió la respuesta, que ya la escuchó. Qué bueno. Un saludo especial a Yaira Sierra. Yaira Sierra, un saludo especial. Dice que se escucha mucho ruido acá. No sé por qué hay tanto ruido. Creo que hay alguien que está preparando una cena por ahí, algo. Y dice que escuchan mucho ruido. Les pido excusa a los amigos que están escuchando demasiado ruido por allá. Pero comprenderán que hay veces que no se puede evitar, hay cosas que hacer también. Y por eso pues esperamos que ya no se escuche tanto. Rivas Llanos Marta, un abrazo mi hermana, bendiciones también, saludo especial allá en Bogotá, un saludo también para Tita Ferrer, nuestro hermano pastor Amos Santulien en Haití, nuestro hermano Amos, un saludo especial, está en República Dominicana, ¿verdad? De la iglesia cristiana en República, Amos, pastor Amos, sí, allá en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Nuestro hermano Pastor Amos, muy especial, toda la iglesia, toda la congregación de nuestro hermano Pastor Amos, allá en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, un pastor haitiano con un pueblo maravilloso. Tuvimos la oportunidad de hospedarnos en su casa, maravilloso estar en su iglesia, en su congregación. Lo amamos mucho a nuestro pastor, qué bueno que esté por aquí, un saludo especial. Bueno, entonces aquí terminaron los comentarios, terminaron todas las preguntas. Al parecer todo quedó claro, no hay ningún debate, no hay nadie que diga que no le parece. Bueno, Johnny Silva también, un saludo especial a mi hermano Johnny. Y pues no siendo más, a Karen Barraza también, un saludo especial para Karen Barraza, aquí desde la ciudad de Cúcuta también un saludo especial.
Y bueno, así a todos los amigos que están en sintonía todavía, un saludo a todos. Les deseo un feliz fin de semana, que el Señor les bendiga, les guarde con gran abundancia de paz y con gran gozo en este resto, bueno, ya hoy se acabó la semana, en esta nueva semana que comienza a partir de mañana. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, y nos volveremos a ver, Dios mediante, el próximo sábado en el episodio número 21 de Frente a la Biblia. Cordial abrazo a todos y nos vemos la próxima. Chao, chao.